Buen día, buen día. Espero que todos se encuentren muy bien, chicos. Y bueno, ya estamos en la semana número 13 de este ciclo regular. Y el día de hoy, pues, vamos a continuar con la segunda parte de equilibrio químico, donde vamos a ver las características de la constante de equilibrio que ya conocemos, que se puede expresar en función a las concentraciones o respecto a las presiones parciales y el principio de Le Chatelier. Vamos a ir por esta primera parte. Necesito abrir la pizarrita, chicos. Ujú. Muy bien, vamos a colocar varios ejemplos para poder entender estas características de la constante de equilibrio. ¿Sí? A ver, por aquí. Vamos a ver, necesito escribirlo porque ahí se va a entender mejor, ¿ya? Características de la constante de equilibrio. Vamos a ver, chicos, que la constante de equilibrio solo depende de un factor, el cual mencionamos la clase anterior. ¿Se acuerdan qué factor es? Cada constante de equilibrio se determina a una determinada temperatura. Entonces, aquí vamos a colocar solo depende de la temperatura, solo varía con la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo primero que nosotros debemos conocer acerca de esta constante que va a calcularse, como ya vimos, respecto a los productos entre reactantes, ¿no? Ya sea concentraciones o presiones parciales. La constante de equilibrio también podemos decir es independiente o no depende de las concentraciones iniciales. O sea, no depende con cuánto comienza respecto al reactante o producto, ya que es una reacción reversible. Si no depende de las concentraciones, vamos a colocarlo como corchete, concentraciones iniciales, sino más bien depende de las concentraciones que hayamos en el equilibrio químico, ¿sí? Si nosotros hallamos el Kc respecto a las concentraciones aquí productos, aquí reactantes, estas concentraciones son las que se encuentran en el estado de equilibrio químico, no de las que inició, ¿no? Muy bien. De eso justamente nos habla el segundo punto. ¿Qué más, chicos? La expresión de la constante de equilibrio va a depender de la forma en la que se escribe la ecuación química. Profe, ¿cómo así? A ver, vamos a colocar aquí. Empezamos con la práctica. Depende de la forma de cómo se escribe la ecuación química. Vamos a ponerlo aquí. Depende de la forma escrita de la ecuación escrita. No de la ecuación escrita. Profe, ¿cómo que depende de la ecuación escrita? Pues mira, si yo tengo una reacción, por ejemplo, donde A y B son productos, perdón, reactantes, y C y D son productos,
Entonces, va a haber una constante de equilibrio que ya sabemos que se va a dar como concentración de C y D multiplicados elevados a sus respectivos coeficientes, dividido entre la concentración de A y B elevado a sus respectivos coeficientes. A esa constante de equilibrio, ¿qué te parece si la denominamos K1? Que hay una constante de equilibrio K1. Si nosotros invertimos esta ecuación o si se escribe, vamos a ponerle un romanos mejor, si se escribe de manera inversa, si se invierte, vamos a poner por aquí, si se invierte, entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? Pues la ecuación escrita, en la ecuación escrita estarían C y D como reactantes y A y B como productos. Y aquí la constante de equilibrio va a ser concentración de A y B arriba y concentración de CD abajo, ¿no? Productos entre reactantes. Respecto a la constante de equilibrio inicial, que es K1, ¿cómo sería la constante de equilibrio aquí? ¿Están de acuerdo que sería la inversa de K1? Porque si K1 es CD sobre AB, entonces al revés sería AB entre CD y eso es el valor inverso de la primera constante. ¿Me siguen hasta ahí, no, chicos? La reacción química puede estar multiplicado también por un factor. Vamos a ponerle 2 en romanos. La reacción química también se puede multiplicar un factor, ¿no? Si se multiplica por un factor que es un número al cual, de manera general, le vamos a nombrar a este número n minúscula, por un factor de n minúscula. ¿Qué va a suceder con la constante de equilibrio respecto a la reacción inicial? Bueno, si la reacción inicial es la de aquí y se ha multiplicado por n, entonces, chicos, entonces por aquí la ecuación me va a quedar así. Vamos a ponerle a la n otro colorcito. A ver, ups, ¿qué pasó por aquí? Vamos, ahora sí. Na más Nb más Nc más Nd, ¿no? Respecto al coeficiente que tenga cada uno. ¿Cómo va a quedar la constante de equilibrio, mis chicos? ¿Cómo queda la constante de equilibrio? Pues la constante de equilibrio, como se le ha multiplicado por n a sus coeficientes de cada sustancia presente en la reacción, mira, te va a quedar la primera constante, que es el K1, elevado a ese factor n. ¿Estamos de acuerdo o no, chicos? A ver, vamos con una pequeñita. Mira, si es 1 y 2 aquí, la constante de equilibrio sería la concentración de B elevado al cuadrado sobre la concentración de A elevado a la 1. Si tú lo multiplicas por 3, sería 3A 6B. Entonces la nueva concentración sería B elevado a la 6 sobre A elevado a la 3. Pero como 6 y 3 tienen tercia, yo puedo colocar B y A aquí al cuadrado B, A y todo elevado al cubo, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que está aquí adentro? La primera constante. ¿Cómo te va a quedar la segunda constante? Pues esa primera constante elevado al cubo. ¿Por qué elevado al cubo? Porque se multiplicó por 3. Entonces eso es lo que se va a hacer justamente cuando tengamos la comparativa o comparación de una ecuación inicial respecto a otra cuando se le ha multiplicado un factor n.
¿sí? Cuando se le ha multiplicado el factor n, o un número, ¿no? Listo. Y hay uno más. Vamos a poner por aquí 3. Y esta tercera dice si una reacción puede expresarse como la suma de dos o más reacciones, pues la constante de equilibrio para la reacción total, sabemos sumar ecuaciones, lo hemos visto en cinética química, la constante de equilibrio total, la global, va a ser igual a los productos de las constantes de equilibrio de las reacciones inicialmente, o sea, las individuales. Y a esta regla se le conoce como la regla de equilibrios múltiples. Bueno, para poder entender ello, vamos con el ejemplo. Ahora voy a colocar a A y B como productos, perdón, como reactantes y a C como producto. Esa sería mi primera ecuación individual y mi segunda ecuación individual va a ser C reactante y mi producto va a ser D y E. D con E. ¿Ok? Esas son las dos ecuaciones individuales. ¿Qué vamos a aplicar aquí? A ver, vamos a aplicar, como ya te mencioné, regla de los equilibrios múltiples. Una regla muy importante que debemos conocer, ¿no? Regla de los equilibrios, regla de los equilibrios múltiples. Entonces, como son ecuaciones individuales, cada uno presenta una constante de equilibrio. La constante de equilibrio para el primero le vamos a dar un valor de K1. Y la constante de equilibrio para la segunda ecuación individual lo vamos a denotar como K2. Ajá, K2. Entonces, si nosotros vamos por aquí a sumar estas dos ecuaciones para obtener la reacción total o global, observamos rápidamente que como C se encuentra como producto en la primera y C como reactante en la segunda, pues este se va a ir. Y la ecuación global te va a quedar A más B y productos D y E. ¿Cuánto me va a quedar la constante de equilibrio para esta ecuación global? Pues la constante de equilibrio para esta ecuación global va a ser la multiplicación de estas dos primeras constantes. ¿Eh? ¿Lo demostramos? Mira, demostramos. La constante de equilibrio para la primera ¿cómo es? Sería C entre A y B. La segunda ¿cómo es? Sería DE entre C. Si nosotros multiplicamos estos dos, C se va, ¿y qué te queda? La constante última te va a quedar DE arriba y AB abajo. O sea, al multiplicar obtienes la constante para esta reacción. DE productos y AB reactantes. ¿Ok? Eso es lo que se va a cumplir. ¿Está claro, chicos, hasta ahí? Muy bien. Entonces, vamos por unos ejercicios respecto a esta parte y luego continuamos con la teoría que es principio de lucha. Teoría, la teoría es corta, cortita la teoría, chicos. Así que nos vamos a divertir. Primera pregunta de esta mañana tarde. Dice, la constante de equilibrio puede utilizarse para predecir el efecto de cambios en las condiciones de reacción, temperatura, presión, concentración sobre el equilibrio de una reacción. Respecto a la constante de equilibrio, marque la alternativa que contenga la proposición
incorrecta respecto a la constante. ¿Cuál sería nuestra clave, chicos? No depende o es independiente, dice, de la constante de equilibrio. Como hemos visto, es correcto, ¿no? Perdón, no depende de la concentración inicial de los reactivos. Eso es correcto, ¿no? Depende de la concentración con las cuales se encuentren en equilibrio, no la inicial. Su valor no varía al modificar la presión. Correcto también. ¿Cuándo varía la constante de equilibrio? Cuando cambia la temperatura, ¿no? O la ecuación. Luego la C dice, su valor varía al modificar la temperatura. Eso es correcto, se da a una temperatura dada. Y en la D dice, su valor se mantiene constante al modificar los coeficientes estequiométricos. Esa es la incorrecta. Cuando yo cambio el coeficiente, o sea, lo multiplico por un factor, la constante cambia, ¿sí o no, chicos? Lo acabamos de ver. Acá dice que se mantiene constante. No, pues va a cambiar y va a cambiar respecto al factor que se le ha multiplicado. ¿Ok? Muy bien. A ver, si yo tengo por aquí a 2b más c, ¿sí? Y por aquí está una constante de 4, de 9. Y yo te pido la constante para esta ecuación de aquí. ¿Cuánto sería la constante de equilibrio para dicha ecuación? ¿Quién me da el valor? Ok, Yasmin, te ayudo, no hay problema, lo voy a guardar. ¿Cuánto vale la constante, chicos? Ujú, ejercicio de qué temita es. Oh, muy bien, este problemito lo he visto en examen, creo. Ujú, muy bien, lo vemos, sí, está bonito. Tres me dicen, ¿no? Tres, ¿verdad? Claro, porque se le ha multiplicado por un medio y entonces la nueva constante debe ser ese 9 elevado a la un medio, que es raíz de 9, ¿no? Y da 3. Entonces, cuando se modifican los coeficientes, obtenemos otra constante. Y luego dice, si Kc es muy grande, es porque la reacción tiene mayor rendimiento. Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que les dije que el K me indica el rendimiento de reacción? Entonces, a mayor valor, mayor rendimiento. ¿Ok? Eso debe estar clarísimo. Muy bien. Continuamos entonces por aquí, por la siguiente preguntita. Mira, problemita muy bonito. Todo el equilibrio ocurre a una temperatura. La temperatura no va a cambiar. Todas estas reacciones ocurren a 200 grados Celsius. Muy bien. Tengo estas dos reacciones iniciales, cada una con su constante de equilibrio, y tengo una reacción final y te pide esa constante que se da a la misma temperatura. O sea que nos podemos guiar de las ecuaciones individuales de las ecuaciones iniciales. ¿Qué me doy cuenta? Me doy cuenta por aquí, miren chicos, que está CO y agua. CO es del primero, ¿no? Pero acá dice dos veces CO. Oh, entonces hay que dividirlo entre dos, ¿verdad? Si yo lo divido entre dos a esta ecuación, quedaría CO. Dividirlo entre dos es lo mismo que multiplicarlo por un medio, ¿no? Mejor guíense por la multiplicación para no liarnos. Por un medio sería CO más un medio de O2. Ajá. Y quedaría un CO2, dividiendo los coeficientes entre dos, o sea, multiplicándolos por un medio. ¿Con ello qué consigo?
que su constante de equilibrio sea la raíz cuadrada de 2,25 por 10 a la 4. ¿Estamos bien hasta ahí? Luego me doy cuenta que aparece H2O. Pero H2O está acá como producto, aquí está como reactante. ¿Eso qué quiere decir? Que lo vamos a invertir. Vamos a invertir esta reacción, aquí quedaría agua como reactante y como producto quedaría oxígeno 2 e hidrógeno. Pero cuando has invertido la reacción, la constante de equilibrio, ¿qué sucede? Se invierte, ¿sí o no? Sería 1/5 por 10 a la 6. Hasta ahí muy bien. Ahora, si yo sumo esta ecuación que tengo aquí con esta ecuación que tengo aquí, me doy cuenta que O2 se va a ir sumándolas. Sumando estas dos ecuaciones, O2 se va a ir y quedaría CO agua, que es lo que quiero, y en el producto H2CO2, que es lo que estaba buscando. Entonces, sumando estas dos ecuaciones individuales, obtengo la ecuación global, que es la de aquí. Esta misma. Listo. Pero como hemos sumado, ¿cuánto vale la constante total, la constante de equilibrio para esta reacción? Pues la constante de equilibrio va a ser cuando se suman dos ecuaciones, las constantes se multiplican. Las constantes se multiplican, chicos. Entonces por aquí quedaría raíz cuadrada de 2,25 por 10 a la 4, que es cuánto, ahora lo vamos a calcular. Todo yo siempre la operación lo dejo todo para el final. Multiplicado por 1/5 por 10 a la 6. ¿Cuánto sale, chicos? Clave. Raíz cuadrada de 2,25 es 1,5, ¿no? Ya que 225 es 15. Como es entre 100, quedaría entre 10, dando raíz cuadrada, y 15 entre 10 es 1,5. La raíz cuadrada de 10 a la cuarta es 10 al cuadrado. Por aquí queda multiplicado por 1/5 por 10 a la 6. Al final, el 5 divide al 1,5, queda 0,3 multiplicado por 10 a la menos 4. Pero 0,3 multiplicado por 10 a la menos 4 es lo mismo que 3 por 10 a la menos 5. 3 por 10 a la menos 5. Y la clave va a ser la letra B, ¿no? Besito, claro. Chicos, este es álgebra ya, ¿eh? Esto es álgebra. Otra forma, para que no te líes con los decimales. Si aquí tienes 2,25 por 10 a la 4, le podrías colocar 225 por 10 al cuadrado. ¿Sí? Lo mismo, porque 2,25 y 225 sobre 100, o sea, sobre 10 al cuadrado. 10 a la 4 sobre 10 al cuadrado, 10 al cuadrado. Y luego aquí te quedaría 15 por 10. 15 entre 5 es 10 y 10 entre 10 a la 6, 10 a la menos 6. Pues ahí lo tienes. Vamos por el siguiente. Siguiente ejercicio. Se entendió el problema 2, ¿no? Entonces tienes que realizar esos artificios para poder llegar a tu ecuación global que te está pidiendo el problema. Ujú.
Ahora tengo dos ecuaciones, muy bien, con sus respectivas constantes a una igual temperatura. Como bien lo indica aquí, esto se realiza si siempre se encuentran a igual temperatura, si no, no puedo efectuar mis artificios. Y dice, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son correctas? Mira qué ha pasado aquí. Se han duplicado los coeficientes de mi primera ecuación. Se han duplicado los coeficientes de mi primera ecuación. O sea, si yo multiplico por 2 a toda esta ecuación, entonces quedaría 2p más 2q y 2r, que es justamente lo que tengo ahí abajo. Entonces mi nueva constante va a ser igual a 1,9 por 10 a la menos 4 elevado al cuadrado, porque se ha multiplicado por 2. Entonces, ¿cuánto es eso? 1,9 por 1,9 es 3,61. Y 10 a la menos 4 al cuadrado es 10 a la menos 8. O sea que el K te va a quedar 3,61. 3,61 por 10 elevado a la menos 8. Así quedaría, mis chicos. Entonces, por aquí la primera proposición es verdadera. Te vas a la segunda y en la segunda tienes P más M, te da N. ¿Qué ha pasado ahí, chicos? Ha sucedido que se han sumado las reacciones, ¿no? Al sumar las ecuaciones, me doy cuenta que QQ se va, RR se va y te queda PM y producto N. Entonces, ¿qué sucede ahí? La constante de equilibrio va a ser igual a la multiplicación de estos coeficientes. 1,9 por 10 a la menos 4 por 8,5 por 10 al cuadrado. Listo. ¿Cuánto es 1,9 por 8,5? 1,9 por 8,5 es 16,15. Pero bueno, no nos piden valor. La constante de equilibrio sería K1 por K2. Me está emocionando ya por aquí. K1 por K2. Sí, multiplicando esos dos valores se obtiene la nueva constante verdadera. Por ahí ya me han mandado clave. Y la clave sería la D o la E. ¿Cuál me dijeron? No recuerdo. Elefante. Vamos a ver. Entonces, todas verdaderas. El valor de la constante de equilibrio K3 varía si se cambia la temperatura. Claro, toda constante va a variar. En este caso te habla de la primera constante que hallamos. Si la temperatura cambia, la constante cambia. Sí, es correcto. Varía en función a la temperatura. Bien, vamos al problema número 4. Se tienen las siguientes reacciones en equilibrio. Tenemos para la primera K1, para la segunda K2 y la tercera K3. ¿Cuál es la alternativa que tiene la expresión K3? Te dice. O, bueno, a partir de K1 y K2 habrá que obtener K3. Miren chicos, por aquí están mal escritas las ecuaciones. Creo que hay un error. Las voy a escribir nuevamente, ¿ya? Mira, la primera es azufre más oxígeno SO2. Ese está bien, solo que los subíndices no lo han colocado en la parte de abajo de la fórmula. La segunda, si hay algo incorrecto, mira, 2 azufres más 3 O2, pues te tiene que dar dos veces SO3, no CO3. Ahí han colocado CO3, es SO3. ¿Ok?
Y con estas dos ecuaciones nosotros necesitamos llegar a la última ecuación y también aquí es S, no es C. La última ecuación es dos veces, vamos a ponerla de otro color que es donde nosotros queremos llegar, SO2 más O2 y sale dos veces SO3, ¿no? Pues ya está. ¿Qué hacemos, chicos? Como el SO2 aquí aparece como reactante y aquí está como producto, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a invertir, ¿no? Invertir. Pero vamos a invertir y luego, y lo multiplicamos por 2 a esta ecuación. Si lo invertimos y multiplicamos por 2, entonces la ecuación quedaría 2 veces SO2, ya que aquí aparece con 2, por ello lo hago. Y aquí quedaría 2 veces azufre más 2 veces O2. ¿Cuánto sería la nueva constante de equilibrio aquí? Se ha invertido, entonces la constante de equilibrio es la inversa. Se ha multiplicado por 2, lo elevo al cuadrado. Invierto el K1 y lo elevo al cuadrado. ¿Se entendió, chicos, lo que hice aquí al final? Para poder obtener la nueva constante de esa ecuación al invertirla y al multiplicarla por 2, ¿no? Se invierte la constante y se eleva al cuadrado. Luego, la siguiente no la movemos porque como producto está dos veces SO3. Esa la dejamos igualito por aquí. Una vez que tengo estas dos ecuaciones, las voy a sumar y sumando obtengo la ecuación global. Entonces aquí la constante no cambia, sigue siendo K2. No hemos modificado nada. ¿Qué va a suceder aquí? Mira, aquí hay 3 veces O2 y aquí hay 2 veces O2. Entonces, pasando a restar el 2 al 3, queda un O2. Besito, ¿vale? Lo que tengo aquí es 2S y 2S que se va a ir. Queda 2 veces SO2 más O2 y como producto 2 veces SO3. ¿Qué es lo que estaba buscando? ¿Qué es lo que yo estaba buscando, no? Esa ecuación. Y su constante de equilibrio va a ser igual a la multiplicación de las dos constantes para cada ecuación individual. Sería 1 sobre K1 al cuadrado, que sería 1 sobre K1 al cuadrado multiplicado por K2. Eso es K2 sobre K1 al cuadrado. ¿Dónde dice K2 sobre K1 al cuadrado? La letra B. Ya lo tenemos. B sí. Bueno, lo siguiente respecto al principio de Le Chatelier. Así que vamos a ver esa parte de la teoría. ¿Parece? Vamos a compartir la diapositiva. Chicos, el principio de Le Chatelier se parece a una ley de Newton. ¿Qué ley de Newton me dice toda acción genera una reacción? Primera, la segunda, la tercera. A ver, ¿dónde están los físicos? Uy, los agarré, creo, ¿eh? Bueno, la tercera, claro. El principio de Le Chatelier es lo mismo, solo que se aplica para reacciones químicas. A ver, entendámoslo de la misma forma. Le Chatelier dice que cuando se establece una acción a la cual se va a denominar perturbación, o sea, yo tengo mi sistema en el equilibrio, un sistema cerrado por lo general,
y yo le genero una acción, una perturbación. Puede ser darle calor, estaría aumentando la temperatura del sistema, puede ser aumentarle la presión, tal vez por ahí como se relaciona con el volumen, la presión, disminuyendo el volumen, aumento la presión, estoy variando el sistema, así como también en este sistema puedo agregar más reactante, puedo agregar más producto en el sistema y voy a estar variando el equilibrio. Una vez que se varía el equilibrio químico, esta reacción en equilibrio que se encuentra, pues va a salir del equilibrio, que va a haber un desplazamiento eh, predominante en la ecuación química. ¿A qué me refiero con un desplazamiento predominante? Muy bien, ahí están tranquilitos en equilibrio. Y por aquí, como se encuentra en este sistema, por aquí, por este orificio, ingreso más de A. Agrego A. Oh, si agrego A, entonces, ¿qué va a suceder con este equilibrio? Va a predominar la ecuación hacia la derecha y el de la izquierda va a quedar igual. Profe, ¿por qué? Porque esa acción, que es aumento de A, entonces el equilibrio dice, hay que contrarrestar este aumento. ¿Cómo contrarresto este aumento? Disminuyendo A. ¿Cómo disminuyo A? A disminuye cuando se convierte en B. Entonces lo que hace la reacción es, la reacción que va a predominar aquí es la directa, para que lo de A, que está en exceso, se convierta en B y nuevamente llegue al equilibrio químico. Es una de las cosas que vamos a presenciar en los ejercicios. Entonces dice, en una reacción en equilibrio, el equilibrio se desplaza a la dirección que disminuya la perturbación. Si la perturbación es aumentar A, ¿cómo disminuyo A? Pues convirtiendo A en B. Por eso se desplaza hacia la derecha la reacción. Y se restablece el nuevo equilibrio. Caso contrario, mira, si yo agrego B en este recipiente, entonces para disminuir B, B tiene que convertirse en A. Por lo tanto, el desplazamiento predominante va a ser hacia la izquierda. ¿Correcto? Perfecto. Por aquí entonces dice, ¿cuáles son los factores que afectan al equilibrio químico? El cambio de concentración, el cambio de presión, y todo cambio de presión lleva consigo un cambio de volumen. Si el problema te dice el volumen del sistema disminuye, pues la presión del sistema está aumentando. Eso es lo que te quiere decir. Porque tú sabes que se relacionan de manera inversa. Lo vimos en el tema de gases. ¿Te acuerdas del pavo constante? ¿Sí? La ley isotérmica. Muy bien. O si te dice el volumen del sistema está aumentando, tú traes consigo que te está mencionando en realidad que la presión del sistema está disminuyendo. Ese es el dato clave respecto a la presión, porque así vas a saber qué va a ocurrir respecto al equilibrio químico. Está sucediendo. Y los cambios de temperatura. Ahora, cuando están en el examen, muchos confunden los factores que afectan la velocidad de una reacción con los factores que afectan el equilibrio. Los factores que afectan el equilibrio son tres y los que afectan a la velocidad de reacción son cinco, que ya lo hemos visto. ¿Te acuerdas o no? Uno de ellos es la naturaleza de los reactantes, naturaleza de reactantes, su concentración de estos reactantes, su grado de división de los reactantes sólidos. ¿Qué más, chicos?
la temperatura y por último, los catalizadores. No confundir. Te van a preguntar, y esto siempre vas a encontrar en ejercicios teóricos, si agrego un catalizador a una reacción reversible, ¿modifica el equilibrio químico? No lo modifica. Va a llegar más rápido al equilibrio, pero una vez que llega al equilibrio, el catalizador ya no va a tener importancia, no va a modificar, se mantiene, porque los tres que afectan el equilibrio o lo alteran son solo la concentración, la presión y la temperatura. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Quiere decir, nuevamente genero mi recipiente por aquí, mira. ¿Qué pasa si esta reacción está en equilibrio y por este huequito agrego un catalizador? Te preguntarán, ¿hacia dónde se desplaza la reacción, derecha o izquierda? Se mantiene igual, no pasa nada. Profesor, ¿por qué si el catalizador aumenta la velocidad? Sí, pero así como el catalizador aumenta la velocidad directa, también aumenta la velocidad inversa. Y la directa y la inversa van a seguir siendo iguales. Van a tomar otros valores mayores, porque el catalizador aumenta la velocidad, pero aumentan en el mismo sentido. Lo que aumenta la velocidad directa aumenta la velocidad inversa y por lo tanto se van a mantener iguales. ¿Me dejo entender, chicos? Porque la función del catalizador que era aumentar la velocidad, ¿no? Entonces no va a pasar nada. No es que va a estar más predominante a la derecha o más predominante a la izquierda. Listo. Entonces vamos a colocar una reacción. Esta reacción muy importante en este tema, que es la síntesis de Haber-Bosch, que es reversible. Y tenemos en el primer recipiente, a una presión dada, tenemos, a ver, una molécula de amoníaco, tenemos cuatro moléculas de nitrógeno y tenemos ocho moléculas de hidrógeno. Perfecto, está en equilibrio químico y vamos a cambiar el volumen del sistema, que es lo mismo que cambiar la presión. Mira, ¿qué sucede? Sucede que el volumen ha disminuido o el volumen disminuye. ¿Eso qué quiere decir? Que la presión ha aumentado. La presión que había aquí ahora es mayor. Entonces, el volumen que había aquí, ¿no? Ahora es menor. Entonces, ¿qué sucede cuando la presión del sistema aumenta? Bueno, para esta reacción química lo que ha sucedido es lo siguiente. Las moléculas de amoníaco han aumentado porque al estar más apretadas las moléculas en un menor volumen, obviamente va a haber mayor cantidad de colisiones respecto a los reactantes. Van a reaccionar y van a formar más amoníaco. Tenemos por aquí las moléculas de hidrógeno han disminuido y las de nitrógeno también. Bueno, o sea, lo que ha sucedido aquí, de lo que había una molécula de amoníaco, ahora hay dos, cuatro, cinco moléculas de amoníaco más. Muy bien. ¿Y por qué? Leamos. Al aumentar la presión del sistema, el equilibrio se altera y reacciona tratando de restablecerse y se desplaza en dirección que forme la menor cantidad de moles gaseosos. Te explico, campeón, futuro cachín. La explicación es la siguiente respecto a lo que dice este texto. Si la presión es pequeña y hay una gran cantidad de moléculas aquí, genial, está en equilibrio, pero si la presión aumenta, el espacio es más pequeño, te lo había mencionado. Si el espacio es más pequeño, entonces lo que sugiere la reacción química es que si al aumentar la presión, tiene que disminuir la presión, el equilibrio.
contrarrestando. Mira, mira lo que dice aquí. El equilibrio se desplaza en la dirección que disminuye la perturbación. Entonces, la perturbación es el aumento de presión. Entonces, el equilibrio disminuye esa perturbación, que es disminuir la presión. ¿Cómo disminuyo la presión de esta cantidad de moléculas? Pues si hay varias moléculas o una gran cantidad de moléculas, aquí van a estar apretadas, dice el equilibrio. Pues hay que disminuir la cantidad de moléculas. ¿Cómo disminuyo la cantidad de partículas? Si no va a salir ninguna. Juego con la reacción química. Mira, si por aquí hay 4 moléculas de nitrógeno, 6 de hidrógeno, no, 8 de hidrógeno y una de amoníaco, serían 4, 6 y 8. En total habrían 18. Pero yo quiero que haya menos moléculas para que no estén apretadas al aumentar la presión. Entonces, ¿cómo genero menos moléculas? Mira, mira, mira la reacción química. La reacción química te dice que si yo combino una molécula de nitrógeno con 3 moléculas de hidrógeno, que aquí hay 4 moléculas, se generan 2 moléculas de amoníaco. Oh. Entonces, de 4 se vuelven 2. Menos moléculas. Entonces la reacción por eso se desplaza hacia la derecha. El equilibrio va a ser eso. Desplazar la reacción hacia la derecha. Si convierto 4 moléculas en 2, ya estoy disminuyendo. Ya no habrían 18, habrían 16. Una vez más, hago lo mismo, habrían 14. Hago lo mismo una vez más, habrían 2. Y estarían disminuyendo de 2 en 2 la cantidad de moléculas si es que yo lo desplazo hacia la derecha. ¿Se entiende ello, chicos? Es por eso que aquí contamos las moléculas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Disminuye 2 más y ahora quedan 10. Eso es lo que ha hecho el equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces nosotros hay que entenderlo de esa manera. Y es por eso que dice, ¿y cómo consigo que haya menor cantidad de moléculas, menor cantidad de moles gaseosas? Formando mayor cantidad de amoníaco, que tiene el menor coeficiente. Aquí el coeficiente es 2 y aquí la suma es 4. Se dirige hacia el menor valor. Pues hay reglas prácticas para poder entender ello respecto al principio del Le Chatelier, que la vamos a ver por aquí. Tengo una reacción química, endo o exotérmica, chicos. ¿Cómo es la reacción? El calor se encuentra junto al producto, es exo. Listo. Voy a analizar las perturbaciones que me dice este ejemplo. La primera perturbación es, se agrega SO2. Si al sistema se le agrega SO2, ¿qué va a hacer el equilibrio? ¿Qué hace el equilibrio para contrarrestar? Lo contrario. El equilibrio disminuye SO2. ¿Cómo disminuyo SO2? Convirtiéndolo en producto. Convirtiéndolo el SO2 en producto. Se desplaza entonces hacia la derecha. ¿Qué te indica esa flechita hacia la derecha? Esa flechita hacia la derecha te indica que va a aumentar la cantidad de SO3, que es lo que se va a producir, y va a disminuir SO2 y O2, que son los que se van a convertir en SO3. Se forma SO3, se consumen SO2 y O2. ¿Se entendió este primer ejemplo? Para ir al siguiente, si tienen consultas, me dicen, chicos, por favor. Si tienen consultas, me dicen. Vamos al siguiente. Siguiente perturbación. Se retira O2. En un orificio, de este O2 sale una cantidad. Disminuye O2, se retira O2. Y se retira O2. La reacción que hace va el equilibrio, para regresar al equilibrio químico, la reacción va a aumentar O2. ¿Cómo aumento O2? Produciendo O2.
¿Cómo produzco O2? Flechita hacia la izquierda. Hacia la izquierda, flechita hacia la izquierda significa que el SO3 se va a convertir en O2 y en SO2. Entonces así consigo más O2. Por lo tanto, esta flechita hacia la izquierda me está diciendo que el SO3 se consume. Es el que es el que va a convertirse. Y lo que se va a formar es O2 y SO2. ¿Está claro hasta ahí, chicos? O sea, ya sabemos qué sucede si una sustancia aumenta o disminuye. Siguiente factor. Te dice, el volumen del sistema aumenta. Profe, el volumen del sistema aumenta. Volumen, presión, ¿sí? Si el volumen aumenta, la presión disminuye. Eso es lo que te está diciendo realmente. Esa es la perturbación. Tú evalúalo en función a la presión. ¿De acuerdo? Si el volumen del sistema aumenta, me está diciendo que la presión está disminuyendo. Si la presión disminuye, ¿qué hace el equilibrio? El equilibrio va a hacer lo contrario. El equilibrio va a aumentar la presión. ¿Cómo aumento la presión del sistema? Si yo quiero que haya más presión, entonces dentro del recipiente tiene que haber más moléculas para que estén más presionadas. ¿Cómo consigo más moléculas, chicos? Dirigiéndome hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Quién me lo dice? Si yo quiero aumentar la presión, tengo que aumentar la cantidad de moléculas gaseosas, ¿ah? Solo fíjense en las gaseosas. Por eso ahí está bien claro. Son las que generan presión, ¿no? Si hubiera un sólido, un líquido, no lo tomas en cuenta. ¿Hacia la izquierda? École, hacia la izquierda. Porque hacia la izquierda me doy cuenta que dos se convierten en tres. O sea que cada vez va a haber uno más, uno más, uno más, uno más respecto a la cantidad de moléculas. Porque si es hacia la derecha, tres se convierten en dos, disminuye la cantidad de moléculas. Entonces me dirijo, tú lo vas a hacer así, mira. Si tú quieres aumentar la presión, te diriges hacia donde hay más moles, hacia la izquierda. Hacia la izquierda ya sabemos lo que significa, que se forma SO2, IO2 y se consume SO3. Ujú. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Vamos al siguiente. Si se enfría el sistema, ¿qué significa que se enfríe el sistema? Que la temperatura disminuye, se ha retirado calor. Si la temperatura disminuye, entonces el equilibrio va a contrarrestar ello. ¿Cómo? Aumentando la temperatura. El equilibrio va a querer aumentar la temperatura. ¿Cómo aumento la temperatura? Aumentando el calor, produciendo calor. ¿Cómo produzco calor? Oh, el calor se encuentra en el producto. Quiero producir calor, entonces la flechita tiene que apuntar hacia donde está él. Si la reacción se convierte de SO2 O2 a SO3, pues genera calor. Pero si la reacción va hacia la izquierda, el calor no se genera, sino más bien disminuye, ¿no? Tómalo como un producto. Quiero más calor, hacia la derecha. Quiero menos calor, pues no apunta el calor hacia la izquierda. Como yo quiero generar calor, hacia el lado derecho. Y eso trae consigo que se forma SO3, se consumen SO2 y O2. Vamos por aquí. Nuevamente la diapositiva. Muy bien, chicos. Eso es todo, ¿ya ven? Eso es toda la teoría del día de hoy. Vamos a los ejercicios. Preguntas, consultas, me lo dicen, ¿eh? Estamos en el problema número 5 y dice, el amoníaco se produce por la reacción de nitrógeno e hidrógeno.
Siendo dicha reacción exotérmica con finalidad de incrementar el rendimiento, la reacción reversible, seleccione las perturbaciones adecuadas. Perfecto. El amoníaco se produce, dice, o sea que está como producto por la reacción de nitrógeno e hidrógeno. Amoníaco. Esa ecuación la debemos conocer de memoria. Reversible. Perfecto. Sabemos su balance, que es 1,3,2. Y por aquí vamos al ataque. Te dice con la finalidad de incrementar el rendimiento. ¿Qué significa que el rendimiento va a incrementar? Te está diciendo que quiere incrementar la constante de equilibrio. Chicos, para aumentar la constante de equilibrio, si nosotros sabemos, mira, que la constante es producto entre reactante, ¿qué tiene que aumentar? Para que la constante sea mayor, tiene que aumentar la concentración de los reactantes o la concentración de los productos. ¿Quién es el que tiene que aumentar, chicos? ¿El producto o el reactante? Oh, muy bien, tiene que aumentar el producto. Y para que aumente el producto, la reacción, ¿hacia dónde se tiene que desplazar? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Yo quiero producto hacia la derecha. Entonces, cuando te digan siempre que se quiere incrementar el rendimiento, es porque tienes que buscar aquellas perturbaciones que se van a realizar donde el equilibrio tenga un mayor desplazamiento hacia el lado derecho, hacia donde están los productos. Estamos de manera directa. Si dicen disminuir el rendimiento, pues buscaremos aquellas perturbaciones que hacen que la reacción se desplace hacia la izquierda. ¿Qué pasa si yo añado un catalizador? ¿Afecta al equilibrio químico, a la constante de equilibrio? No, ¿verdad? El catalizador no afecta. Si yo agrego un catalizador, vamos a colocar aquí, ¿no? Perturbación, yo siempre coloco mi cuadrito. Perturbación, reacción, acción, reacción, desplazamiento y ya está. Acción, reacción y desplazamiento. A ver, dice, se añade un catalizador. ¿Genera algo? No. La reacción mantiene el equilibrio químico, no sucede nada, no hay desplazamiento, o sea, se mantiene igual, en equilibrio. Muy bien. Siguiente. Retirar periódicamente amoníaco. Si retiro amoníaco, la concentración de amoníaco va a disminuir. La reacción hace lo contrario. Tiene que aumentar amoníaco. ¿Cómo aumento amoníaco, chicos? ¿Derecha o izquierda? ¿Cómo aumento amoníaco? La concentración de amoníaco lo aumento desplazándolo hacia la derecha, porque ahí se encuentra él y eso significa que N2 y H2 se combinan para formar más amoníaco. Oh, muy bien, aquí me doy cuenta que esto me quiere decir que la constante de equilibrio va a aumentar, incrementa el rendimiento. Listo, busco el siguiente, incrementar la presión y refrigerar. Si incremento la presión, y luego dice refrigerar es disminuir la temperatura, vamos uno por uno, ¿no? A ver, si incremento la presión, ¿qué es usted? Si incremento la presión, la reacción va a disminuir la presión. ¿Cómo disminuyo la presión? Generando menos moléculas. Tengo que irme hacia donde están la menor cantidad de moles. Aquí hay 4 moles y por aquí
hay 2 moles. Entonces, ¿dónde hay menos moles? Al lado derecho. Y por eso ese también aumenta la constante de equilibrio. Aparte de ello, para saber respecto a la temperatura, tendríamos que conocer si la reacción es endotérmica o exotérmica. ¿Lo indica? Sí, te lo indica por aquí, que es exotérmica. ¿Qué significa que es exotérmica, chicos? Significa que el calor va a estar acompañando al producto, ya que va a liberar calor. Así que vamos a poner por aquí más calor, ya que es exotérmica. Si se disminuye la temperatura, ya que dice se refrigera, a ver, lo que va a suceder es que la reacción va a aumentar la temperatura. Si aumenta la temperatura, ¿cómo lo aumenta? Produciendo más calor. Aumento la temperatura generando más calor. ¿Y dónde se encuentra el calor? ¿Cómo genero calor? Desplazándolo hacia la derecha, ya que en ese lado se encuentra el calor acompañando a los productos. Entonces, en estos dos casos últimos, proposición 2 y este de aquí respecto a la proposición 3, aumentan la constante de equilibrio. Así que sería 2 y 3. ¿Quedó claro, chicos? Problema número 5. Dime entonces, ¿cuál es la clave del problema número 6? Chequéalo. Voy a ir por un vasito de agua porque me está doliendo un poco la garganta. En un minuto vuelvo y me dices la clave. Me dicen la A. A ver, verifiquen los demás. Bueno, la A entonces, chicos, vamos a ver. Tenemos la reacción. Te dice que ocurre a 800 grados Celsius y 25 atmósferas. Si la entalpía de reacción a esa temperatura es menos 192 kilojoules, eso es porque te está diciendo que la reacción es endotérmica o exotérmica. Si la entalpía es negativa, ¿es endotérmica o exotérmica, chicos? ¿Cómo lo evaluaron por ahí? Se acordaron de su tema de cinética, ¿no? Cuando la entalpía de reacción es negativa, es exotérmica, ¿no? Se menos significa que libera calor. Entonces, por aquí más calor. Listo. Y luego dice, señale el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Vamos a colocar aquí perturbación, reacción y desplazamiento. Desplazamiento. A ver, al agregar más agua, si agrego agua, aumenta su concentración y te dice el rendimiento de la reacción aumenta. Bueno, ¿qué hace la reacción? Disminuye la concentración de agua. ¿Cómo hago para disminuir la concentración de agua? Quiero menos agua, pues la convierto en producto. Se desplaza hacia la derecha.
Para convertirlo el agua, se consuma, tengo que desplazarlo hacia la derecha y trae consigo, aumenta la constante de equilibrio, o sea, el rendimiento. El rendimiento aumenta, muy bien, verdadero. Si la reacción se lleva a cabo a 20 atmósferas, estaba a 25, ahora 20, está diciendo que la presión disminuye del sistema. Entonces la reacción que hace va a aumentar la presión. Para aumentar la presión tiene que dirigirse hacia donde hay más moles, tiene que aumentar las moléculas. ¿Dónde hay más moléculas? Por aquí en los reactantes hay 2 moles y por aquí en el producto hay 4. Pues donde hay más moles es en el producto, por lo tanto el desplazamiento es hacia la derecha. ¿Qué significa esta flechita hacia la derecha? Que lo que se va a producir es H2 y CO. O sea, que va a aumentar la concentración de H2 y la de CO. Y lo que va a disminuir es H2O y CH4. Bien, así que esa segunda proposición es correcta también, chicos. Entonces no es la A. ¿Cuál es la clave? Si la reacción se llevara a cabo 1000 grados Celsius a 1000 grados Celsius, la D. Bueno, vamos a ver. El fin, dadito. Si se lleva a cabo a 1000 grados Celsius y estaba a 800 es porque te está diciendo que aumentó la temperatura. Entonces, si aumenta la temperatura, la reacción va a disminuir. ¿Cómo la disminuye? Retirando calor. No retirando calor. Retira calor. Entonces, yo quiero menos calor. ¿Qué hago? Si yo lo desplazo hacia la derecha, el calor aumenta. Produzco calor. Yo quiero lo contrario hacia la izquierda, entonces. Si es hacia la izquierda, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la constante de equilibrio disminuye. Oh, y eso es correcto. La clave es la D. Nuevecito. La clave es la letra. Ah, no. ¿Está de acuerdo, chicos? Oye, ¿cómo que estás durmiendo? Vamos por las 7. Esta reacción es endotérmica, ya que la entalpía es positiva. Es endo. Y si es endotérmica, tengo mi reactante más calor. Vamos a ponerlo aquí, ¿no? Más calor. Y por aquí tengo mi producto, que es 2 veces N2. Luego dice, te dan las perturbaciones. Vamos a colocar por aquí perturbación, reacción y desplazamiento. Aquí está. Al refrigerar la ampolleta, ¿cuál es la ampolleta? A ver, vamos a ver. El N2O4 es un gas incoloro, mientras que el NO2 presenta color café que se hace notorio en el aire controlado. Una ampolleta de vidrio sellada contiene una mezcla de gases en equilibrio. Ah, es el sistema, ¿no? Entonces dice, al refrigerar el sistema, si yo refrigero el sistema, te está diciendo que la temperatura disminuye. La reacción, acción-reacción, contrario, aumentar. ¿Cómo aumento este calor? ¿Cómo aumento la temperatura? Para producir calor, la reacción debe desplazarse hacia donde se encuentra el calor, que sería hacia el lado izquierdo. Y hacia el lado izquierdo, copa la C, y hacia el lado izquierdo, ¿qué sucede? Hacia el lado izquierdo se forma N2O4.
¿Y N2O4 de qué color es? Es incoloro. O sea, de lo que estaba un color intenso, se decolora el color intenso, ya que va a predominar ese, la característica de N2O4 que es incoloro. Porque el que es color café es el NO2. Color café, pardo o marrón. Para que se intensifique el color café, se debe desplazar hacia la derecha. Aquí no se intensifica el color café, sino más bien se decolora, pierde su intensidad. Por eso esto es falso, que se va hacia la izquierda y lo que se produce es N2O4 y eso es incoloro. Listo. La T. Adicionando N2O4, vamos a adicionar, dice aquí, N2O4, su concentración aumenta. La reacción hace lo contrario, que es disminuirla. Para disminuir la concentración, chicos, de N2O4, vamos a convertirla a NO2, hacia la derecha. Muy bien. Favorece la reacción directa. Si esta es la directa, pues, chicos, ¿no? Cuando va a la derecha es directa y cuando va hacia la izquierda es inversa. Verdadero. La C, entonces, falso, verdadero, verdadero. A ver, por último dice al aumento del sistema, lo voy a colocar directo, cuando dice aumentar volumen, significa que la presión disminuye. De frente lo ponemos por aquí. Trabajamos siempre con presión. Eso quiere decir que en la reacción reversible va a aumentar la presión y eso lo consigue generando más moles. ¿Dónde hay más moles? Por aquí hay 2 moles y por aquí hay 1 mol. En la derecha, hacia ese lado se desplaza. Acá dice hacia la izquierda, entonces es falso. No es la C, es la D. ¿Es correcto, chicos? A ver, se entendió para los que decían la letra D. Cuando te hablan de volumen, cámbialo a presión de manera inversa. Si te dice aumenta el volumen, si te dice que aumenta el volumen, eso significa que disminuye la presión. Si disminuye la presión, significa que aumenta, que la reacción va a aumentar la presión. Por lo tanto, va a generar más moles y eso es lo que hay en el lado derecho. Pregunta número 8. Vamos, chicos. Igualito, ponemos por aquí perturbación, reacción, desplazamiento. Nos queda todavía media horita exactamente. Y dice así, un incremento de temperatura desplaza el equilibrio hacia los productos. La temperatura aumenta, la reacción la disminuye. ¿Y cómo disminuye la temperatura? Retirando calor. El calor se encuentra en el reactante, ya que es endotérmica, es el calor. Como yo quiero disminuir la temperatura, entonces no voy a desplazar hacia la izquierda, porque así genero más calor. Tiene que desplazarse hacia la derecha. Ujú. Entonces dice, el equilibrio se desplaza hacia los productos. Si hacia la derecha están los productos, verdadero. Si se aumenta la cantidad de carbono, si la cantidad de carbono aumenta, ¿qué sucede, chicos? Dice aquí, el equilibrio no es afectado. ¿Verdadero o falso? Esa segunda proposición. Quiero ver sus comentarios. ¿Por qué? ¿Por qué verdadero? Ajá, es sólido.
Tú sabes que cuando haya la constante de equilibrio aquí va a estar CO, va a estar H2, va a estar agua, pero no va a estar carbono. Entonces el carbono no afecta a esta constante, por lo tanto al equilibrio no va a ser afectado. Nada, y por aquí, y por aquí, el equilibrio se mantiene. Muy bien chicos, muy bien. ¿Por qué? Porque es sólido, ¿no? Sólidos, líquidos puros no afectan. El A3 dice, si se incrementa la cantidad de agua, es gaseoso, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar con la reacción química? La reacción química va a disminuir esa concentración de agua. ¿Qué va a realizar para disminuir esa concentración de agua? Si lo desplazo hacia la izquierda, se forma más agua. Tiene que desplazarse hacia donde no está. El agua tiene que convertirse en CO y H2 hacia la derecha. Se desplaza hacia los productos. Verdadero también. Y la clave es la letra E. Chévere, chicos. Entonces se va entendiendo respecto a lo que hemos visto ya en las clases pasadas y esta clase. A ver, ¿qué dice por aquí? El metanol se produce comercialmente a partir del monóxido de carbono e hidrógeno, cuya reacción es exotérmica homogénea y te da empate gaseoso. Te dice, se representa, oye, a ver, vamos a ver, ¿hice mal? Sí, el volumen va a aumentar, dice. En vez de que te coloquen aquí, se va a aumentar el volumen, es lo mismo que si te hubieran colocado, se va a disminuir la presión. Entonces, si la presión se disminuye, tú tienes que fijarte en lo que va a hacer la reacción. La reacción va a aumentar la presión. Lo contrario hace. Entonces, como va a aumentar la presión, se dirige hacia donde están más gases respecto a lo que hace la reacción. Aquí te dijeron, mira, en la segunda se lleva a cabo 20 atmósferas, o sea, a una menor presión. Entonces, la reacción que hace aumenta la presión. Por lo tanto, hacia donde hay más moles. Respecto a lo que hace la reacción química. Aquí te dijeron, incrementa la presión, entonces la reacción disminuye la presión. Lo contrario. Entonces se dirige hacia donde hay menos. ¿Está claro, Coraima? Muy bien. Entonces, si aumentamos la presión, para aumentar la presión del sistema, tiene que haber más moléculas. Y tenemos que generar más. Si el equilibrio va a generar más. Listo. Continuamos. Y por aquí dice, cuando alcance el equilibrio a 500 Kelvin, en esta mezcla hay 0,52 mol de metanol, 0,28 mol de monóxido de carbono y 0,26 mol de hidrógeno gaseoso, contenidos en un volumen de 2 litros. O sea que yo puedo decir, mira, respecto a esta información, la concentración de metanol en el equilibrio es 0,52 moles entre el volumen que es 2 litros, 0,26 molar. La concentración de CO, que es monóxido de carbono, sería 0,28 moles entre el volumen que es 2 litros, 0,14 moles. Y la concentración de hidrógeno, donde hay 0,26 moles entre el volumen que es 2 litros, 0,13 molar. Son los primeros datos que debo conseguir respecto a la información dada. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Primera proposición, chicos, dice así. Cuando la temperatura aumenta, el valor de Kc aumenta. Perturbación.
reacción de desplazamiento. Si la temperatura aumenta, entonces la reacción que hace disminuye la temperatura. Ahora vamos a ver si esta reacción es endotérmica o exotérmica. Lo que te dice aquí es que es exotérmica, calor junto al producto. Si yo quiero disminuir la temperatura, no voy a desplazarlo hacia la derecha porque así aumenta el calor ya que se encuentra ahí, sino hacia donde no se encuentra ahí, hacia la izquierda, para que el calor se consuma. Si se desplaza hacia la izquierda, el Kc o la constante de equilibrio disminuye. Acá dice que aumenta. Esa proposición es falsa. En el equilibrio, ¿cuánto vale el Kc? Pues vamos a hallarlo. El Kc va a ser igual, todos son gases, está perfecto, todos participan. ¿Está balanceado? No, no lo está. Balanceando por aquí quedaría un 2 aquí, ¿no? Carbono, oxígeno y 4 hidrógenos. 1, 2, 1. Entonces, ¿cómo va a quedar el Kc? Producto 0,26 molar elevado a la 1 sobre reactantes CO 0,14 elevado a la 1 y H2 0,13 elevado al cuadrado. Listo. 0,26 arriba y 0,13. Un 0,13 se va a ir con 0,26, arriba va a quedar 2 y abajo un 0,13. Al final te va a quedar 2 entre 0,14 y entre 0,13. ¿Cuánto sale ello, chicos? A ver, 2 entre 0,14 y entre 0,13. 109 me sale. Y 109 aproximadamente, ya sale 109,89. 109 lo puedo expresar en notación científica como 1,09 por 10 al cuadrado. Ahí está, verdadero. ¿De acuerdo? Ya tengo el problema 2, la proposición 2. Si la proposición 3 dice así: al aumentar la concentración de hidrógeno, se favorece la producción de metanol. O sea, como el metanol se encuentra a la derecha, cuando dice se favorece la producción de metanol, es porque la reacción debe desplazarse hacia donde está él, hacia la derecha. Vamos a ver si eso sucede. Si aumentamos la concentración de hidrógeno, la reacción va a tener que disminuir esa concentración. Para disminuir la concentración de hidrógeno, entonces lo convierto en producto, o sea, lo desplazo hacia la derecha. Eso trae consigo que favorece la producción de metano, ¿no? Lo que va a aumentar es lo que está a la derecha. Por lo tanto, esa proposición va a ser verdadero y la clave es la letra D, dragón. Y llegamos al problema 10. De ahí todos son parecidos, chicos, ¿ah? De ahí todos son parecidos. Tenemos, al respecto, indique los enunciados correctos. Te dan la ecuación y de la ecuación podemos tomar los siguientes datos. Dice, cuando la concentración de dicromato Cr2O7-2 es la mayor, se tiene una solución anaranjada. Pues eso quiere decir que cuando se desplace hacia la derecha, va a tener una tonalidad mayor de naranja, ¿no? De color naranja. Mientras que si se desplaza hacia la izquierda, va a aumentar Cr2O4-2, unión petromato, y por aquí
Dice que va a ser de color amarillo, ¿no? Del cromato. Amarillo. Entonces va a haber una predominancia de este color amarillo. Entonces dice, si la solución en equilibrio es amarilla, o sea, en equilibrio está de color amarillo, y luego te dice, si agrega suficiente cantidad de HCl. Como es acuoso, entonces también va a perturbar, gaseoso y acuoso, ¿no? Participan en la constante de equilibrio, no lo olvides. Si aumenta la concentración de HCl, ¿qué hace la adhesión? Contrarresta ello disminuyendo. ¿Cómo disminuye HCl? Este es un problema, no sé si de pre o de examen, me parece que es de pre, algo parecido por aquí. Hay que tener en cuenta ello, mira. HCl sabemos todos que es un ácido, ¿verdad? Como es un ácido, los ácidos sabemos que liberan iones hidrógeno. O sea, prácticamente te está diciendo que está aumentando la concentración de hidrógenos. Y si la concentración de hidrógenos aumenta, la reacción va a tener que contrarrestar ello disminuyendo la concentración de iones hidrógeno. ¿De acuerdo? Hay que entenderlo de esa manera cuando se trate de un ácido. ¿Cómo disminuyo la concentración de hidrógeno? Pues convirtiéndolo en producto, ¿no? Desplazándolo hacia la derecha. Disminuye esa concentración. Si se desplaza hacia la derecha, de lo que era amarillo inicialmente, ahora es anaranjado. Se va a tornar anaranjado. ¿Sí? De amarillo pasa a anaranjado. ¿Se entendió, chicos? Esa parte. Seguimos. En la siguiente, ¿qué dice? La solución en equilibrio es amarillo. Muy bien. Y se agrega suficiente cantidad de KOH. Si se agrega KOH, como es una base, los hidróxidos, recordemos que liberan iones OH. O sea, está aumentando los OHs. Si aumentan los OHs, ¿qué sucede? Te voy a dejar una gráfica por aquí y con esto lo vas a entender. La clase siguiente lo vas a entender mejor. Mira, yo tengo una solución que tiene iones hidrógenos. Si yo agrego, al inicio tiene dos hidrógenos, ¿ya? Dos iones hidrógenos. Si yo agrego un OH, el OH rápidamente se junta con un H. Y cuando se junta con un H, ¿qué se forma, chicos? H más OH, ¿qué era? H2O, ¿no? Entonces, eso se convierte en H2O y al final solo te va a quedar un H. Agüita, efectivamente. Entonces, ¿qué quiere decir que va a aumentar la concentración de OH? Si aquí el problema, la perturbación me dice que aumenta la concentración de OH, pues la concentración de H disminuye. O sea, prácticamente la información que debo resaltar aquí es que la concentración de H disminuye. Esa es la información clave que debo tener en cuenta, porque aquí no hay OH. Entonces, si la concentración de H disminuye, la reacción que hace va a aumentar la concentración de H. Y para aumentar la concentración de H, tengo que formar más H y el H está a la izquierda, hacia la izquierda. ¿Y hacia la izquierda qué color es? Amarillo. Tito, tito. Y por aquí, si estaba inicialmente amarillo, se va a mantener pues del mismo color. Entonces esa proposición también es verdadera. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la dos, no?
Y la 3, si la solución dice en equilibrio es anaranjada, o sea, ahora en el equilibrio es anaranjado, y se agrega una determinada cantidad de NaCl acuoso, chicos, ¿hay NaCl en la ecuación? Esta es una sal y la sal es neutra. Como no hay NaCl, el NaCl solo libera iones sodio y iones cloro, entonces no va a pasar nada. No va a modificar, en este caso, el equilibrio. ¿Por qué? Porque él no libera ni iones hidrógeno ni iones OH, sino simplemente iones sodio y iones cloro. Acá dice, se agrega NaCl y la solución se tornará amarilla. Nada que ver. No sucede nada en la reacción y por lo tanto el equilibrio se mantiene. Se mantiene. Ujú. La última es falsa. La clave sería 1 y 2. La letra C. Faltando 5 minutos, resolvemos el ejercicio que nos envió una de sus compañeros, no recuerdo. ¿Les parece que es también de equilibrio? Ah, ya, se me envió, sí. Bueno, después de este lo vemos entonces. Indique las condiciones que favorecen la mayor producción de alcohol metílico. Como él se encuentra a la derecha, pues vamos a buscar aquellas perturbaciones que generen un desplazamiento del equilibrio hacia la derecha, ¿no? Tengo mi reacción y en vez de colocar más 22 kilocalorías por mol, voy a poner calor. Listo. ¿Cuál es la clave? La letra C me dicen, corona, casita. Un aumento de la temperatura del reactor. ¿Qué sucede con un aumento de temperatura de este sistema? Pues la reacción va a disminuir la temperatura, desplazándolo hacia dónde. Si lo desplazo hacia la derecha, aumenta el calor. Yo quiero que disminuya el calor para que disminuya la temperatura. Lo desplazo hacia la izquierda. Entonces ese no me sirve. Tiene que ser hacia la derecha. Voy al siguiente. Aumenta la presión del sistema. Si aumenta la presión del sistema, la reacción va a disminuir la presión. ¿Cómo lo disminuye? Generando menos moles. Solo las gaseosas. Si este fuera sólido, tú solo cuentas 2 moles aquí. No participa. Te va a venir en tu simulacro, te acordarás. No vayas a fallar. Si dice líquido, tampoco. Como los dos son gases, 1 y 2 son 3. Aquí, una mol. Ujú. Menos moles hay en la derecha. Sí, este sí. La 2 sí. Y la 3 dice retirar CH3OH. Si retiro CH3OH, entonces la reacción va a aumentar esta sustancia que es el metanol. Y para aumentar el metanol tengo que desplazarlo hacia la derecha, hacia donde se encuentra. Y también, pues, enanito, elefante. No es corona, sino estos dos últimos. 2 y 3, chicos, a 2 y 3. Presión por ahí, me parece, están fallando en presión, chicos. ¿Ah? Si dice aumento, la reacción disminuye la presión. Entonces va hacia donde hay menos pues.
¿Ya? Respecto a lo que va a ser la reacción. Vamos a generar por aquí, mira, una hojita más. Ahí les voy a dejar el, el problemita. El país. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a ver si me sale, ¿ah? Veamos. Considera, dice, a un adulto normal en promedio tiene concentraciones de hemoglobina igual a 8 por 10 a la menos 6 y una concentración de oxígeno en la sangre de 1,5 por 10 a la menos 6. Para el transporte a las células, este se une a una hemoglobina formando oxihemoglobina. La ecuación simplificada es: considere la velocidad, considere la constante de velocidad K igual a 2,1 por 10 a la 6 o a la 8. ¿Qué dice por ahí, chicos? Es 6 o 8, si no fallamos. 6, vale. Respecto a la información representada, determine la alternativa que establezca respectivamente la velocidad de formación de la hemoglobina. Ok, la concentración de oxígeno para una nueva velocidad de formación de HbO2 a partir de un esfuerzo físico que incrementa a la constante, ¿no? No, a la velocidad que incrementa 1,6 por 10 a la menos 4, manteniéndose constante la concentración de H. Vale, perfecto. Bueno, habrá que considerarla como una reacción sencilla, chicos, ya que no hay más información. Sí, ¿verdad? Considerándola como una reacción sencilla, ya que no tienes más información acerca de ella, vas a colocar por aquí velocidad de reacción igual a la constante K de velocidad por la concentración de la hemoglobina y la concentración de O2, elevados a sus respectivos coeficientes que son 1 y 1. Perfecto. Entonces por aquí la velocidad de reacción va a ser igual, eso simplemente multiplicamos constante K, 2,1 por 10 a la 6 por la concentración de la hemoglobina, 8 por 10 a la menos 6, y por la concentración de oxígeno, 1,5 por 10 a la menos 6. A 10 a la menos 6 se va con 10 a la 6 y queda 8 por 2,1 por 1,5. Y eso sale 25,2. A ver, 2,1 por 1,5 por 8. Sí, 25,2 por 10 a la menos 6 y 25,2 por 10 a la menos 6 es 2,52 por 10 a la cuánta, a la menos 5, ¿sí o no? La unidad es molar por segundo. Listo. Entonces por aquí la clave sería BC, B o C. Luego te dice la concentración de oxígeno para una nueva velocidad, que es esta de aquí. A partir de aquí, a la velocidad ahora le vamos a colocar 1,6 por 10 a la menos 4
Y por aquí vamos a colocar la constante, que es 2,1 por 10 a la 6. La concentración de hemoglobina se mantiene constante, que es 8 por 10 a la menos 6. Y la concentración de oxígeno es lo que vamos a ir. Te pide la concentración de oxígeno. Ujú. Muy bien, calculando ello, ¿cuánto nos va a quedar? Igualmente, 10 a la 6 con 10 a la menos 6 se van. 1,6 entre 8 es 0,2. Y 0,2 entre 2,1 es 0,095. Entonces aquí te va a quedar 0,095 por 10 a la menos 4 molar. Y eso te estaría quedando 9,5 por 10 a la menos 6 molar. O sea que la clave es la letra C, ¿no? ¿Correcto, Yasmin? Ahí tienes la respuesta. Alcanza tiempo para uno más, ¿no? Alcanza tiempo para uno más. ¿Y cuál hacemos? ¿La 12, la 13, la 14 o la 15? Ah, se aplicaba cuando te dan una concentración inicial y te piden, por ejemplo, el tiempo de vida media, donde la concentración final será la menor que la inicial, o te pide por ahí la concentración final en un tiempo dado. Puedes aplicar esa ecuación para reacciones sencillas que sean de primer orden. Ujú. Ahí se aplica. Muy bien, vamos a este problemita, chicos. Me dijeron el problema 12, ¿no? O la 15. A ver, vamos por la 15. Dicen, un recipiente de 1 litro se colocan 2 mol de amoníaco a 300 grados Celsius, el gas se disocia según la siguiente reacción. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Problema pasado, la clase pasada. No lo hacemos entonces. Vamos a hacer la 12. Respecto a la 12 dice, vamos a colocar por aquí, es igualito al de la clase pasada, chicos, rechequen, ¿no? No es afectado por variaciones de presión, dice. A ver, si la presión varía, triangulito P, ya sea si aumenta o disminuye, ¿qué sucede? Sólidos no participan, ¿no? Para hallar las moles. 3 moles gaseosas por aquí y aquí hay 2 moles gaseosas. Sí varía, sí va a variar porque hay más moles en la izquierda y menos moles en el lado derecho. Entonces, una variación de presión sí es afectado, ¿no? Sí afecta, sí hay desplazamiento. ¿Cuándo no va a haber desplazamiento? Cuando, digamos, tú tienes dos reactantes, aquí tienes 2 moles, aquí también, 2 moles aquí, 2 moles aquí. Entonces, ya sea si la presión aumenta o disminuye, entonces la reacción mantiene el equilibrio, ya que hay la misma cantidad de moles en los reactantes y en los productos. Estamos en este caso no lo es. Si se aumenta la presión, la reacción disminuye y se va a ir hacia donde hay menos moles, hacia la derecha. Si disminuye la presión, la reacción aumenta y se va a dirigir hacia donde hay más moles, que es hacia la izquierda. Por cierto, son moles gaseosos. Entonces la primera es falsa. La adición de un catalizador. ¿El catalizador altera el equilibrio? No. El catalizador no altera el equilibrio. Falso. A la misma temperatura, el Kp es más pequeño que el Kc. Entonces ahí te acuerdas de tu delta de N. Chicos,
¿Cuánto es la variación de moles? Lo que hay en el producto menos lo que hay en el rectángulo. O sea, menos una mol, ¿verdad? Entonces, tú te acuerdas de tu PK ratón, ¿no? PK ratón. Si delta de n, o sea, si la variación de moles está como exponente es negativo, entonces, ¿qué significa, chicos? ¿Qué significa que es negativo? Lo vimos la clase anterior, chequéalo por ahí. Si es negativo, entonces el Kp, cuando toma un valor negativo, el Kp va a ser más pequeño que el Kc. Si es positivo, el Kp es mayor que el Kc. Y si es igual a 1, pues son iguales, ¿no? Así que esto es verdadero. La clave sería la letra C. Bueno, chicos, ahí lo dejamos. Tengan buen día. Tienen por ahí hablar con la miscuyencia. Nos vemos. Chau, chau.